sin Dios caemos en el relativismo o en una libertad y que el que quiera haga lo que se le dé la gana. Y si se le da algo en la gana y que tiene que matar a otro, bueno, lo mata, junta a otro y crea otro partido, otra fracción o lo que sea, digamos. Tiene libertad de hacer lo que se le ocurra. Y en ese ámbito, en ese ambiente o realidad cultural, la Iglesia, les decía, ha ido perdiendo cada vez más terreno. Cuando el padre Quentenich se refiere a que sin Dios no hay posibilidad de un real humanismo, se está refiriendo no a cualquier Dios, sino que al Dios revelado por Cristo Jesús. Y con ello a la Iglesia instituida por el Señor, guardiana de la verdad y luz del mundo. No está pensando en una religiosidad cualquiera. Muchas religiones tienen muchas cosas buenas también, sí. El hombre en su naturaleza no se puede desnaturalizar absolutamente, digamos, porque reacciona, alarga. Si se suprime algo que es fundamental para el hombre, va a ser una mala experiencia que después en algún momento de la historia va a reaccionar y así no, así no. ¿Eh? Como me recuerdo siempre eso que se quiso imponer en el mundo marxista, que el Estado sea el que eduque a los hijos y acabar con la familia en el fondo. No resultó, se volvió algo original de Dios. ¿Se fijan? Eso va a estar siempre presente. Pero acá el proceso, les digo, se ha complicado mucho porque hay dos cosas. Una, que la Iglesia estaba orientada no hacia el humanismo. Y segundo, que la Iglesia muchas cosas ha fallado. Nosotros los católicos, jerarquía y laico. Primero que todo, la Iglesia durante siglos, la espiritualidad cristiana, católica, estaba orientada hacia el más allá, hacia lo definitivo, la patria eterna, la vida eterna, Dios, estar en Dios. ¿Y el mundo qué es? El mundo es donde vivimos por ahora, digamos. Esta no es nuestra patria. Aquí no nos quedamos. Es transitorio. Y además, este mundo está contaminado. Está contaminado del pecado. En la Revelación, ¿no es cierto? Se nos dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre desobedece y por eso entra el pecado en el mundo y con el pecado, digamos, del inicio, empieza a actuar en el hombre, en el género humano, la realidad del pecado original. Nuestra naturaleza está herida, enferma, y hay que sanarla. Eso es lo que genera, ¿no es cierto?, una espiritualidad que deja al mundo. El mundo es una red, el mundo es engañoso, el mundo es de pecado, y que muchas cosas es así, por el pecado original, justamente. Pero en la revelación de este Dios verdadero en Cristo Jesús nos dice, y Dios redimió al hombre en Cristo Jesús, dándole la gracia. Expió el Señor por nosotros ese pecado presente, nos mereció la gracia de ser de nuevo hijos de Dios, pero dejó las consecuencias del pecado. Una inteligencia del hombre que falla, que cae fácilmente en el error. Una voluntad que de repente se extravía, no actúa, no realiza, no decide. Una libertad, digamos, muy débil. Y la vida afectiva, instintiva, ¿para qué decir? O sea, para nosotros es una revelación el pecado original, pero yo diría que la revelación casi una de las cosas más sencillas de aceptar desde el punto de vista de alguien que no cree es ver la realidad de esta naturaleza que falla constantemente.
más todavía, va a descubrir que hay una brutalidad en los hombres a veces que va más allá del humano, que es sobrehumana. Y ahí la revelación de nuevo nos va a decir que existe, como lo expresa San Pablo, el príncipe de este mundo, el demonio. Un principio de desintegración, de pecado, ¿no es cierto?, que está actuando en el hombre. ¿En qué estamos entonces? Una iglesia que acentúa esto. Dejemos al hombre, no nos ensuciemos, por así decir, vayamos a Dios. Y deja el mundo a la deriva. No es más sal de la tierra y luz del mundo, como lo había pensado el Señor. Entonces nos encontramos con una iglesia enfocada hacia arriba que en el último siglo cambia, dice no, la criatura, el hombre, dignidad del hombre, y habla muchas cosas, pero no se le escucha. O sí, fíjense en la realidad social. No ha dicho nada la iglesia de justicia social y los católicos han cambiado, han sido luz. Se fija, estamos en una problemática muy grande nosotros. Crear otra cultura. Tenemos que traer de nuevo a Dios verdadero, a Dios revelado, a la realidad humana. Ver que ese Dios nos creó, nos redimió, nos dio su gracia, una gracia que sana a la naturaleza y la eleva incluso más allá de lo que solamente desde el punto de vista natural podría tener como grandeza. O sea, hay que empezar a tener otra visión, otra espiritualidad. Y esta iglesia que se centró en el más allá y empezó a fallar, a ser inconsecuente, porque, por ejemplo, tomar un solo ejemplo que es importante, digamos, debiendo ser luz del mundo en la dignidad del hombre y de la autoridad, de cómo el hombre, que esa autoridad debe servir a la dignidad de la persona, de la comunidad, se fue dejando de lado. Entonces la iglesia está en una crisis interna que es absolutamente necesario sanarla, pero que no se va a sanar simplemente dictando leyes o aclarando unas cosas o agregándole un tomo más a la doctrina, digamos. Es una cosa mucho más profunda. Hay una cultura de vivir el cristianismo que hay que cambiar. Una visión y una cultura. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos que la iglesia hoy pueda ser alma de esta cultura humanista? Nosotros estamos llamados a insertarnos en el mundo como iglesia. Eso significa un cambio central en la espiritualidad, en el enfoque de vivir el cristianismo, cómo vivimos nuestra fe. El padre Gentenich se juega por superar esta divergencia o dicotomía que existe en los cristianos de fe y vida. Y yo creo que la misma iglesia tuvo culpa en ese sentido, porque se centró tanto en el más allá y en las comunidades que dejaban el mundo, que dejó a los laicos de lado en la práctica. Los laicos estuvieron siempre ahí. Siempre estaba esa afirmación, hay que entenderla bien, digamos, porque se trata de generalizaciones. Pero los laicos no tuvieron una importancia especial, era la jerarquía, eran los consagrados, etc. Y eso hizo entonces que la iglesia no tuviera un influjo importante en la gestión temporal. Las reacciones de la iglesia en el siglo XIX, siglo XX, hace que se dé un cambio.
la Iglesia tiene que cultivar una espiritualidad para la persona que está en medio del mundo, para el que trabaja ahí donde las papas queman, decimos. Y eso quedó mucho en la propuesta, en la claridad. El Concilio Vaticano II es totalmente claro al respecto, la responsabilidad especial de los laicos en el orden temporal. Ahí ser profetas, ser los gestores, digamos, de un nuevo orden temporal, inspirado por los principios del Evangelio. Está la claridad, pero falta la espiritualidad para realizar eso. Después del concilio se vio, la Iglesia, estamos en el mundo, se salieron, pero cientos de personas que estaban en comunidades religiosas, con esa idea de irse al mundo, pero dicen algunos, más bien se mundanizaron, que santificaron el mundo. Pasó mucho de eso. Yo creo que la consigna del Papa Francisco, Iglesia en salida, tiene mucho sentido en este contexto. El Papa, al hablar de una iglesia en salida, también habló del cuidado de que nos convirtamos como iglesia en una nueva ONG de ayuda social. Bueno, digamos, no es malo, ¿no? Pero nosotros vamos mucho más allá de eso. Y es aquí donde engancha, digamos, la preocupación de los laicos. Vamos a dejar de lado ahora lo de la jerarquía, porque también tiene que ponerse, digamos, en acción y tienen que haber cambios, y están habiendo cambios. Pero veamos los laicos. Los laicos fueron como de tercera clase durante siglos en la iglesia, en la vida concreta de la iglesia. Piensen ustedes la importancia que se les dio al matrimonio. Muy poca, como sacramento ya, qué sacramentos fueron trabajados a fondo: el bautismo, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, etc. Pero el matrimonio, muy poco, muy poco. Y una pastoral de la familia, recién ahora algunos atisbos, ¿no es cierto? Está en la claridad que hay que hacerlo, una iglesia en salida. Pero si nos convertimos en la iglesia en salida en ayuda a los más necesitados, en los campos marginales, está bien, hay que hacerlo. Pero es mucho más amplio que eso. ¿Dónde está el laico en la empresa, en la política, en la ciencia, en los medios de comunicación? ¿O le vamos a pedir a eso a los obispos y a los sacerdotes que lo hagan? Tenemos que ver con eso algo también, pero los gestores son los laicos. ¿Qué pasa que los laicos como que nos quedamos ahí nomás? Pienso también en el movimiento nuestro. ¿Cuánto hemos influido nosotros en los cambios sociales hoy día? A veces muy poco o casi nada. Piensen en todo lo que es la cuestión social de identidad de género, digamos, que influye tanto. Pensemos también en la cuestión de la justicia social. Hoy día, ¿cómo es la política? ¿Cómo son los negocios? Business is business, ¿no es cierto? La separación de laicos que creen, que a veces van a misa, ¿no es cierto? Tampoco demasiado ahora, y que actúan como todos, que no son fermentos de algo nuevo. Es difícil meterse en la política, es cosa seria. El mundo de la empresa no es fácil, de los medios de comunicación, ¿para qué decir? Pero si los laicos no estamos ahí, entonces no va a ser posible, de hecho, que ellos sean levadura, sal del cambio en esas cosas. Yo creo que no basta con decir que la jerarquía ha actuado mal, digamos. Hay que hacer una autocrítica de parte de los laicos. Positiva.
Si no hay autocrítica, no hay cambio ni progreso. Otra cosa es una crítica negativa, destructiva. Pero tenemos que hacer una autocrítica y decir, bueno, pongámonos las botas, digamos, trabajemos en esto, organicémonos. Yo he hablado varias veces de la necesidad de tener unos apostolados claves, digamos, estratégicos. ¿Dónde están los laicos que están haciendo? Estamos dispersos. O el laico en salida, vamos a las parroquias, también. Yo soy un defensor también que hay que ir a la parroquia a llevar sobre todo la espiritualidad pastoral familiar. Pero el campo propio es el otro, el más propio. No es que el otro no sea, no, el más propio es este. Y ahí tenemos que abrir camino. Y ahí se da lo que se dio al inicio, ¿no es cierto?, que los primeros católicos cristianos tenían que ir a la arena, a pelear con los leones. Estos otros laicos de hoy día también van a tener que pelear con los leones, con otros leones. Por ese lado creo que tenemos que ir caminando, abriendo un campo nuevo, poco explorado, también en Schoenstatt, donde seamos verdaderamente ese nuevo germen o ese germen de una nueva cultura. Son pocos los pioneros que han abierto campos, nuevas posibilidades y que se han metido a veces con mucho riesgo, y no es fácil ser un empresario, digamos, y un político así como Dios manda, digamos, como lo requiere el Señor y la Iglesia hoy día. Laicos en salida, Schoenstatt en salida, para ayudar a los más pobres, de acuerdo, eso es algo básico, digamos, de caridad, pero no nos quedemos ahí. Hay que salir en todos estos campos laicales. No son los campos especialmente donde la jerarquía tenga algo que decir, mayor, algunas cosas de todas maneras, sobre todo en la moral, pero para esto se necesita una nueva espiritualidad laical. O sea, o para vivir la santidad en medio del mundo como laico. Y esa santidad es, para el Padre Quinte, una santidad de la armonía de la naturaleza y gracia, o de fe y vida, o, lo que es lo mismo, en su base, es una espiritualidad profundamente mariana, que une al hombre y a Dios, la acción de Dios y la acción del hombre, que ve a Dios metido en la historia. Dios lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en la Eucaristía, y el Padre Quinte agrega y acentúa, y lo encontramos también en la vida, ahí donde estamos. Porque nosotros podemos leer la palabra de Dios y meditarla, y tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a misa, debemos ir a misa, participar profundamente en la misa y tener devociones. Tenemos también. Pero nuestro cristianismo no se agota ahí. Esas fuentes tienen que regar la tierra en la cual voy a actuar en concreto, en mi propia familia, en mi oficina. Ahí tiene que vivirse al Dios presente. Citaba la otra vez esa famosa frase, el business is business, los negocios son los negocios. O sea, estoy en la casa, puedo estar en Schoenstatt, puedo tener santuario hogar, puedo tener muchas cosas. Pero en mi oficina, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que emprender algo, digo de nuevo, los medios de comunicación que me preocupan mucho, digamos, porque la presencia de la Iglesia ahí está totalmente desacreditada en este momento, por lo menos en algunos lugares. Este laico tiene que tener una viva conciencia de que Dios está en su vida, en su historia. Que al Dios vivo yo lo encuentro y debo encontrar en mi realidad personal. No es un Dios simplemente de ideas que me da una moral
o que me pide hacer una práctica religiosa. Es un Dios que ha estado presente en mi vida. La historia de vida para el padre Quentine fue esencial. O sea, ¿dónde encuentro a Dios? Dice él, en la novela de mi vida. Si no lo encuentro ahí, si no está para mí presente como persona actuante en mi realidad, difícilmente voy a lograr que otros crean que está actuando en sus realidades. Es un Dios que interviene en la historia. Es un Dios histórico, no es teórico. Es un Dios personal. No es una espiritualidad vaga ni principios simplemente, o ritos. Tengo conciencia del Dios de mi vida. Es mi Dios. Mi Dios. Como Abraham tenía que decirle, ¿no es cierto?, a su hijo, mi Dios me dijo esto, me hizo hacer esto, me encargó esto. Ese Dios es el que tenemos que rescatar nosotros. Por eso el padre Quentine acentúa muy fuertemente en nuestra visión de la fe la divina providencia. Dios es un Dios que tiene un plan de amor, que realiza un plan de amor. Dios gobierna el mundo, pero lo hace a través de nosotros. Ese Dios actúa en nosotros. El ejemplo más claro es María. Estaba metida, por así decir, interiormente en la esencia del Dios histórico, de la historia sagrada. Y ella, en un momento de su vida, por gracia extraordinaria en este caso, ¿no es cierto?, siente, Dios me está pidiendo esto. Me hace revisar toda mi vida, mis planes y decir, me quiere para esto. Pero me dice, ¿quieres tú? ¿Quieres meterte en esto? Y ella dice que sí. Y ahí empieza todo un desarrollo de ese plan de amor en el cual María no tenía plena claridad, fue adquiriéndolo a través del tiempo, pero estaba súper consciente, ¿no es cierto?, que el Dios de la vida la había elegido a ella en su pequeñez para hacer grandes cosas. Pero no entendía todo a veces. Fue luchando para encontrar. Cuando se pierden en el templo, los niños se recuerdan después de la respuesta de Jesús. Y María no entendió y meditaba en su corazón qué querría decirle Dios con esto. Esta es una buena nueva que debe asumir Schoenstatt en su plenitud, algo que para el padre Quentine fue absolutamente central. Este Dios providente, Él conduce mi existencia personal. Y por lo tanto, mi fe no es una fe que separa fe y vida, sino que justamente une fe y vida. Ahora, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo descubrir? Y ahí el padre Quentine nos va a dar caminos, así como San Ignacio entregó, ¿no es cierto?, caminos, sus ejercicios espirituales, o San Francisco también, caminos muy concretos. El padre Quentine nos da herramientas para discernir dónde está Dios aquí, qué me pide Dios en esta circunstancia, en esta coyuntura. O, si ustedes quieren, dónde Dios me abre puertas para que yo me meta por ahí. Pero yo tengo que hacer un discernimiento a la luz de la fe práctica en la divina providencia. Cotejarse con las voces del tiempo, del alma y del ser. Discernir, decidir, realizar, evaluar. Todo ese mundo es el mundo de una espiritualidad típicamente laical. Y en segundo lugar, la meditación de la vida. Meditar de la Biblia, estupendo, hagámoslo, tenemos que hacerlo, pero también meditemos nuestra vida, nuestra historia sagrada, o la historia sagrada del país, de lo que está pasando hoy día, digamos, de esa coyuntura. ¿Se fijan? Es una nueva espiritualidad para que los laicos verdaderamente puedan ser gestores como instrumentos de Dios en el cambio cultural,
que tiene que darse hoy día.